Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Buenas noches. Sé que está haciendo calor, pero aquí estamos y esa es una bendición. Cada familia sobre la tierra debería de saber que en Cristo hay esperanza, ¿lo crees? Cada familia sobre la tierra debería de saber que en Cristo hay victoria. Cada familia sobre la tierra debería de saber que en Cristo hay salvación, hay restauración y pueden ser reconstruidas no solamente las vidas de las personas, sino de las familias. Tú y yo, como parte de la iglesia de Dios, tenemos un enorme privilegio, y es ser parte de ese mensaje viviente que se le comunica a otros de que en Cristo hay victoria, de que en Cristo hay poder. Estoy realmente muy contento de haber recibido la invitación de estar acá con mi familia y de poder compartir con ustedes este momento, un mensaje acerca de lo que Cristo es capaz de hacer en la familia. Les invito a que una vez más vayan a la Biblia, a ese pasaje que acabamos de leer, Nehemías capítulo número 1. Y prestemos atención a lo que dice el versículo número 4. Nehemías 1, verso 4. ¿Lo tienen ahí? Dice la escritura: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nos dice la escritura que Nehemías vive fuera de la ciudad, del país que lo vio nacer. Él vive fuera de Israel, él vive fuera de Jerusalén, y recibe la visita de alguien de ahí, del lugar de donde es. Y esta visita trae noticias, y las noticias son terribles. Resulta que la ciudad de Jerusalén, su ciudad, la capital de su país, está devastada. Dice que el muro ha sido derribado. Y en estos últimos tiempos hemos hablado mucho de los muros y de que no queremos muros. Pero en el mundo antiguo, el muro era una señal de protección. Era una manera de protegerse de las otras naciones. El vivir sin muro era vivir vulnerable al ataque, ser presa fácil de los demás, de otras naciones. Y entonces resulta que él recibe esta visita, y con la visita viene una terrible noticia, y la noticia es que la ciudad está avasallada. Pero a diferencia de aquellos que le llevan la noticia, resulta que Nehemías, el receptor de esta, queda tan avasallado como la propia Jerusalén. Dice este versículo: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Eso para él no fue simplemente, ay, mira, qué pena, qué lástima, qué mal, ojalá que hagan algo, ¿verdad? Ojalá que de pronto a alguien se le prenda el foco y tomen cartas en el asunto. Lo que él escucha es una bomba que lo destruye y que lo pone a llorar por completo. Hoy tú y yo estamos viviendo en un tiempo en donde el ataque ha sido contundente y fulminante en contra de la familia. La familia hoy, como lo estuvo Jerusalén, está siendo golpeada, pretende ser destruida. La familia ha sido el foco de atención de muchísimas organizaciones, pero en particular de Satanás, del enemigo. Hace muchos años, una organización tuvo una idea, y la idea era llegar al pleno de las Naciones Unidas y decirles: señores, tenemos un problema con el idioma. El idioma de muchas naciones, de muchos países, es sexista. Sexista significa que a muchas cosas se les llama en masculino, cuando en realidad se refieren a masculino y femenino. Por ejemplo, se refieren a niño o a niños cuando hablan de niños y niñas, y dicen los niños. Y entonces eso es incorrecto.
El niño es varoncito, la niña es mujercita, y entonces, cuando se refieren a los dos, más bien deberían de decir niñez. Eso suena bien, ¿a poco no? ¿Sí? Y entonces llegaron con una propuesta a la ONU y dijeron, proponemos que la ONU le pida a los países que forman parte que sus constituciones quiten el lenguaje sexista. Lindo, ¿no? Y ocurrió. Eso pasó en 1995. Una persona que formaba parte de esa comisión ante las Naciones Unidas de un grupo llamado Feminista de Género, resulta que andaba en el borlote, pero no estaba muy de acuerdo con las ideas. El nombre de esta persona es Dave O'Leary. Y Dave comenzó a publicar, señores, esto que esta organización feminista de género, que incluye hombres y mujeres, es un engaño. No es cierto. No les preocupa, en realidad, el sexismo del lenguaje. En realidad es una estrategia que va en contra de la familia. Van a tratar, escribía ella desde hace muchos años, estoy hablando de 1995, van a tratar de cambiar ciertos conceptos en las constituciones de los países a fin de que puedan existir familias diferentes. Por ejemplo, de personas del mismo sexo. ¿Les suena eso familiar? Es algo que tiene muchos años cocinándose. Resulta, dice O'Leary, estas ideologías de feminismo de género, que no es lo mismo que feminismo, el feminismo lucha por una equidad de género, el feminismo de género no, dice, parten del análisis que se hace de las doctrinas de un hombre llamado Federico Engels. Resulta que Federico Engels escribe un libro que se llama La religión, la familia y el Estado, en donde él dice, el problema de la sociedad es la desigualdad. La desigualdad no es buena. Y entonces, esto da pie a lo que llamamos comunismo, ¿sí? Federico Engels. Sin embargo, Federico Engels, en este libro, dice que el problema de la desigualdad surge en la familia, pero trata él de contrarrestarlo con leyes económicas. Y entonces los grupos feministas de género dicen, el señor Engels tuvo un acierto. Dijo que el problema de la desigualdad en el mundo nacía en la familia, porque una mujer tenía que estar sometida a un hombre. Pero se equivocó. Se equivocó rotundamente, dijeron los feministas de género, porque él trató de resolver el asunto económicamente. Quitemos las clases sociales, todos iguales, el comunismo. Cuando el problema no surgía en lo económico, sino en lo familiar. Concluyen, lo que Federico Engels debió haber tratado de eliminar se llama familia. Y a partir de entonces viene una tremenda lucha en contra de la familia. Gran parte de las películas, gran parte de los programas de televisión son atentados en contra de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo se tratan a los papás en los programas de jovencitos del día de hoy? ¿Cómo aparecen los papás? Si acaso aparecen, están haciendo el ridículo. ¿Son tontos? ¿Están locos? ¿O no existen? No están ahí, no figuran. El arte, Hollywood, forma parte de la tremenda industria que está en contra de la familia. Dice la Escritura, nosotros no ignoramos las artimañas del diablo. Pablo sabía que había una guerra y era una guerra espiritual y que el enemigo no estaba jugando, tenía estrategias y que como cristianos estábamos combatiendo en una guerra de la que debíamos estar completamente atentos a cuáles eran las estrategias del enemigo. El enemigo le ha pegado a la familia, sin lugar a dudas, la ha sacudido, la ha golpeado. Si ustedes van a los datos, van a encontrar que cada vez más en nuestros países las familias se están desintegrando.
están siendo destruidas. Nosotros, hoy en día, ¿cómo estamos reaccionando a eso? Somos como Ananí, que dice, pues, ¿qué te cuento? Las familias en México se están divorciando, se están destruyendo. Así está México ahorita, difícil. O somos como Nehemías, que vemos lo que está ocurriendo y decimos, ¿cómo es posible? Y nuestro corazón se quebranta. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tenemos el corazón quebrantado por lo que está pasando con la familia? ¿O cuántos estamos simplemente indiferentes? El corazón de Nehemías está quebrantado en el versículo 4. La familia fue diseñada por Dios para crecer y para poblar el mundo. 2 veces en la escritura encontramos que el mundo fue poblado por una sola familia. Adán y Eva, sus hijos, poblan el mundo, y después la familia de Noé. 2 veces. Es claro el ejemplo, la familia es poderosa. La familia es el ejercicio biológico que Dios utiliza para que haya vida sobre la tierra, vida humana. Pero la familia no solamente cubre esa función, también cubre otra mucho más importante que la biológica, y es la espiritual. Es interesante, los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. La etapa de crecimiento biológico cesa. Pero ¿qué hay acerca del crecimiento espiritual? Continúa todos los días de nuestra vida hasta que colgamos los tenis. Pablo, un hombre que había entregado su vida al Señor y que trabaja con mucha fidelidad, llega a decir, sé que se acerca mi tiempo del fin, pero sé que no he llegado a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Pablo sabía que él iba a tener que seguir creciendo espiritualmente todos los días de su vida mientras viviera. La familia ha sido diseñada por Dios para crecer, para multiplicarse, pero también para crecer de una manera espiritual, impactando y bendiciendo la vida de otros. Las familias que crecen espiritualmente tienen varias características que vale la pena notar, y que creo que esta palabra, el libro de Nehemías, nos enseña. Número 1, las familias que crecen espiritualmente planean la construcción o planean la reconstrucción. Vean lo que dice el versículo 4 y versículo 6 del siguiente capítulo de Nehemías capítulo 2. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Resulta que Nehemías trabajaba para el rey lo ve triste, y el rey le pregunta, ¿qué te pasa, Nehemías? Te veo un poco triste, te veo flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. ¿Qué te pasa? Y él dice, pues ¿cómo no voy a estar triste si mi pueblo, si mi nación, si el lugar de donde yo soy está destruido, está destrozado? Y entonces llegamos al versículo 4, en donde el rey le dice, bueno, Nehemías, ¿qué cosa pides? Y ven lo que hace Nehemías. ¿Quién es el que pregunta ahí? ¿Quién está hablando? El rey, el jefe de Nehemías. Nehemías, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Antes de que Nehemías le respondiera cosa al rey de la tierra, le oró al rey de los cielos. Nehemías comienza a hacer y a caminar en un plan que no nace en él, sino que no nace en el rey de los cielos. Oré al Dios de los cielos. Entonces el rey me dijo, estoy en el versículo 6 ahora, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Quiero que veas ahí este elemento. Nehemías no contesta a tontas y a locas. Nehemías se toma el tiempo, 1, de orar, 2, de entender lo que Dios le está
diciendo y luego le vacía, es evidente. No nos dice ahí exactamente todo lo que le dijo, pero sí le dice que le dijo cuánto tiempo le iba a tomar. Aquí Nehemías comienza a hacer un plan de reconstrucción del muro de Jerusalén. Las familias que crecen espiritualmente invierten el tiempo necesario para planear la reconstrucción. No hay familia perfecta. Me encanta lo que dice la escritura allá en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No dice, ¿con qué limpiará el joven que ha andado medio mal, que es medio cochino? No. ¿Con qué limpiará el joven? ¿Cuál joven? Cualquiera, todos. Porque no hay joven perfecto. No hay familia perfecta. No hay familia que no requiera una reconstrucción o una remodelación. O por lo menos un mantenimiento, por no decir una manita de gato. No hay familia que no lo necesite. Él sabe que tiene una gran obra por delante y esa obra no se va a hacer si no se hace un plan que requiere tiempo. Las familias que crecen espiritualmente planean la reconstrucción y deciden invertir el tiempo necesario. Las familias que planean la reconstrucción buscan apoyo. Vean lo que dice el siguiente versículo, Nehemías 2:7. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Nehemías ha planeado. Nehemías sabe que va a salir del lugar en el que está, donde trabaja, donde labora, va a regresar a Jerusalén y camino allá va a tener que pasar por diferentes países, diferentes naciones. Es como si le estuviera pidiendo visas. Dame cartas para que me dejen pasar. Él está pidiendo apoyo. Y esto es importante. Las familias han sido sacudidas. ¿Cuáles familias? ¿Las de los inconversos, cochinos, pecadores? ¿O las familias en general? El enemigo se ha ensañado con la familia, y eso nos incluye a ti y a mí. Nosotros hemos sido golpeados por el enemigo. Y hay muchas cosas que están pasando en tu casa y en la mía que no deberían de estar sucediendo. Hay conversaciones que están ocurriendo en tu casa y en la mía que no deberían de estarse diciendo. Hay pensamientos que están pasando por las mentes de los miembros de tu familia y de la mía que no deberíamos de estar teniendo. Necesitamos apoyo. Necesitamos ayuda. Nehemías sabe que necesita ayuda. La gran pregunta es si tú y yo reconocemos que necesitamos ayuda. Uno de los síntomas pésimos, terribles, que he podido ver en los años que Dios nos ha permitido a mi familia y a mí caminar con el Señor, es que muchas de las familias que más requieren ayuda se aíslan, dejan de congregarse, se pierden. Los que más lo necesitan se apartan, no reconocen, no piden, se avergüenzan de pedir ayuda. Y esto es importante. Pásame uno de esos libritos, ¿no? Gracias. Muy amable. Este es un pequeño libro que se llama Un amigo bajo fuego. Y quiero desafiar a cada varón que me está escuchando acá a que conozca la historia que cuenta este pequeño libro. Para el que lo desee, traigo uno de obsequio. Este es un testimonio, no se los cuento todo para no quitarles el interés, pero quien está en la portada es un hombre llamado Steve Trice. Él es un empresario muy acaudalado y muy exitoso en los Estados Unidos. Resulta que un buen día, este hombre recibe una llamada. Es la llamada de otro empresario, tan importante como él, y le dice: Steve, quiero hablar contigo, necesito una hora de tu tiempo. Steve le responde: lo siento, amigo, pero soy un hombre muy ocupado, aún una hora me es complicado. Bueno, Steve, no sé qué estarás haciendo el próximo miércoles de 6 a 7 de la mañana. Bueno, normalmente a esa hora él estaba dormido, ¿no? Y dijo:
pues dada la hora que me pedía, pues no supe ni cómo escaparme y total que quedamos de vernos. Y él fue a mi oficina a las 6 de la mañana. Y ese hombre se entrevistó conmigo, dice Steve, para presentarme el Evangelio. Yo era un hombre muy ocupado, pero descubrí que él, otro empresario de éxito, estaba tan ocupado como yo. Y aún así disponía su tiempo, su vida y su corazón para enseñarme la palabra. Y me comencé a reunir con él 1 hora, cada miércoles, cada semana. Todas las semanas. Con el tiempo Steve se hizo cristiano, empezó a ir a una iglesia, una alabanza hermosísima, se gozaba y de pronto un día es sacudido. Rick, un amigo de él, un amigo de la iglesia, alguien que se sentaba en la misma banca, un lunes después del culto, al día siguiente de un domingo de culto, toma la terrible decisión de arrancarse, de arrebatarse la vida, de suicidarse. No lo entendía Steve. ¿Cómo un miembro de la iglesia, como un cristiano toma esa decisión? ¿Pero qué está pasando? Comienza Steve a indagar un poco detrás de la vida de este hombre y descubre que Rick estaba pasando por una situación terrible. Rick era un quiropráctico. Por un accidente pierde ambas manos, las cuales le son reinjertadas. Tiempo después descubre que sus manos jamás le van a permitir hacer la labor que tanto ama, de lo que ha vivido, de la quiropraxia. Cae en una depresión fulminante y en esa condición se arrebata la vida. En ese momento Steve analiza y dice: ¿qué pasó con Rick? ¿Qué le faltó a Rick? ¿Qué no tuvo Rick? Que debió haber tenido, que pudo haber tenido y que quizá no tuve. Y en ese momento se le vino ese encuentro que cada miércoles tenía con otro hombre que le discipulaba. Y entonces dice: si Rick hubiera sido discipulado, si alguien hubiera caminado con él durante ese tiempo de depresión, si Rick hubiera pedido ayuda o si alguien se lo hubiera ofrecido, es posible que Rick estuviera con nosotros. Ese día, este hombre tomó la decisión de invertir 1 hora cada día de su tiempo para bendecir la vida de otro hombre. Y hasta el día de hoy Rick se reúne 1 hora con 6 diferentes hombres de negocios en Oklahoma. Sigue siendo empresario, sigue siendo un hombre muy ocupado. Apenas el año pasado recibió la condecoración del empresario número 1 del estado. Pero él sabe que lo más importante no son los éxitos comerciales, sino el estar abonando, ayudando, colaborando con la obra de Dios en la vida de otros, discipulando a otros. Las familias que toman la decisión de ser reconstruidas, construidas, o por lo menos estar en mantenimiento, eventualmente necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan abrir esas áreas ocultas, escondidas y pasar la vergüenza de decir: pastor, tenemos problemas. Las familias que planean reconstrucción también consideran los recursos que se requieren. Vean lo que dice el versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Se requiere material para reconstruir, se requiere material para edificar. No sé cuántos de ustedes han vivido la experiencia de remodelar su casa mientras viven ahí. ¿Alguien ha pasado por ahí? ¡Wow! ¡Qué terregal se hace! ¡Qué difícil! Es complicado, es penoso, se requiere mucho material. Y ese material nos estorba, ya no sabemos por dónde pasar. Y llega el camión materialista, baja las cosas y luego para entrar tenemos que estacionar el carro a la vuelta. Bueno, cuántas incomodidades, pero por un bien mayor. Porque esperamos que esa remodelación, esa reconstrucción traiga cambios benéficos. Pagamos el precio. Él sabía
que necesitaba materiales, que necesitaba recursos, que necesitaba personas, que necesitaba tiempo, y estaba dispuesto a hacerlo. Ve lo que dice más adelante: las familias que crecen espiritualmente planean la reconstrucción y toman el debido tiempo para orar. Versículo 12: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Este hombre pasó tiempo orando. Oró antes de hablar con el rey, y cuando convoca al pueblo, es un hombre que estaba tomando las precauciones debidas, tomando el tiempo necesario de orar y de estar conectado con Dios, para entonces vaciar no lo que a él se le ocurría, sino lo que Dios había puesto en ¿dónde? Dios había puesto en su corazón. Es interesantísimo. Dice la escritura en Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por medio de ¿quién? De los profetas. La escritura revela que Dios habló muchas veces por medio de los profetas, pero Nehemías es una excepción. A Nehemías no le habló ningún profeta. ¿Quién le habló? Dios mismo. Nehemías es bien interesante porque es un personaje del Antiguo Testamento en donde Dios se llega a comunicar con él, no de una manera audible como lo hizo con Moisés. No lo hizo a través de profetas, no lo hizo a través de un viento recio o de un suave murmullo. Dios puso una idea en su corazón, y Nehemías entendió que esa idea no era su idea, sino que era una idea de Dios. Nehemías recibió la voz de Dios como la recibe el cristiano el día de hoy. Dios pone sus pensamientos en tu corazón. Es increíble. Toma el tiempo para orar. Está asegurándose de que es Dios el que le está hablando. Una familia que crece espiritualmente planea su reconstrucción y promueve el plan de Dios para la familia, con y sin palabras. Vean lo que dice el versículo 17. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Las familias que deciden ser reconstruidas buscan a Dios y después ponen su palabra por obra, convirtiéndose en testigos fieles de lo que Dios es capaz de hacer con alguien que le busca. Número 2. Las familias que crecen espiritualmente actúan, ponen manos a la obra, actúan y actúan con esfuerzo. Vean lo que dice el versículo 18. Entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Me encanta cómo el pueblo tomó la decisión. En alguna ocasión leía acerca de un hombre llamado Leslie Thompson. Leslie es un hombre hermosísimo, pero para una mujercita poco no. Mi nena se llama Leslie. Pero resulta que en Estados Unidos hay hombres que se llaman Leslie, hombres y mujeres. Dios ama a todo tipo de personas. Y Leslie Thompson es un pastor, no sé si viva todavía, pero es hijo de misioneros americanos. Pero él, no sé si nació, pero al menos creció en Cuba y habla un perfecto español. Y en alguna ocasión lo invitaron a predicar a la Ciudad de México. Y él llega y se hospeda y está en un hotel del centro
cuando piensa en mandar una postal. Eso fue hace miles de años, ya se imaginarán, todavía se mandaban postales. Y entonces él dice, bueno, quiero buscar el correo y mandar la postal. Y entonces baja al lobby, llega al lugar donde atienden a las personas, se me olvidó ahorita el nombre, a la recepción en el hotel, pero se da cuenta que están muy ocupados ahí, y entonces dice, bueno, voy a salir a la calle y le voy a preguntar a alguna persona, y sale, y ahí, buscando a ver quién le ayuda, encuentra a un niño que está fuera del hotel, listo para bolear zapatos, un bolerito. Entonces, bueno, lo agarró de modo y se acerca con el bolerito, le dice, niño, ¿me pudieras decir en dónde está el correo? Claro que sí, señor, con todo gusto. El correo, usted se va por aquí, por allá, sube, baja, estira, afloja, ahí lo encuentra. El niño es muy congruente, muy elocuente con lo que dice. Leslie se queda admirado y dice, este niño es un estupendo candidato para recibir el mensaje del evangelio. Entonces, después de que lo escucha con atención, le dice, oye niño, ¿a ti te gustaría saber cómo llegar al cielo? El niño se lo queda viendo absolutamente admirado, admiradísimo, y le dice, usted no sabe cómo llegar al correo y me va a decir cómo llegar al cielo. ¿Qué cosa? ¿No sabes cómo llegar al correo y ya pretendes decirle a otro cómo llegar al cielo? Pequeña reflexión que en realidad muchas de nuestras familias viven. ¿Cómo estamos nosotros como familias? Ellos dijeron, nos levantamos y edificamos. Muchas de las familias de la iglesia están acostadas, están dormidas, están diciendo, aquellos ocupan levantarse y edificar, mira cómo está la familia destrozada, sin ver que también estamos destrozados, también hemos sido golpeados. Y los demás no están viendo que estemos levantados ni reconstruyendo absolutamente nada. Esta sociedad requiere familias que tengan esta mismísima determinación. Empiezo por mí, empiezo por mi familia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Todos sabemos lo que ocurrió aquí en esta ciudad hace algunos meses en el colegio americano del noreste. Ese día fue terrible para mí. El que haya ocurrido en esta ciudad, pues lo hizo sentir cerca. Pero el que haya ocurrido con un adolescente, cuando yo soy papá de uno, justo de esa edad, lo hizo sentir como si hubiera sido alguien de mi familia. Y ese día, así como pasó con Enías, al escuchar la noticia empecé a llorar. Y mi esposa también. Fuimos juntos a la escuela a recoger a nuestros hijos. Y cuando ellos salieron, aunque ya habían escuchado algo, aún antes de salir de clases, al ver nuestra cara, nuestro rostro absolutamente desencajados, sabían que algo malo había sucedido. ¿Qué pasó? Y les empezamos a contar. Cuando nuestros hijos escucharon todo el relato, increíblemente sintieron alivio de saber que esa tragedia le había ocurrido a alguien que ni conocíamos y no a alguien de nuestra familia, no a alguien de nuestra iglesia. Nos dimos cuenta que no se daban cuenta de la magnitud. Nos dimos cuenta que no se daban cuenta que podían haber sido ellos, que pudo haber sido en su escuela. Y fue para nosotros terrible el ver esa frialdad. Y lo puedo entender. Cuando yo tenía 7 u 8 años de edad, escuchar violencia era porque me había metido el cine, a verlo en películas y en fantasías. Pero cuando mi hijo mayor tenía 7 u 8 años de edad, lo escuchaba todos los días por las noticias de lo que estaba ocurriendo en esta ciudad. 2, 3 muertos por aquí, 2, 3 muertos por allá, amaneció una persona tirada, una persona colgada.
la cantidad de violencia que ellos han percibido y escuchado, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, es abominable. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cuántos de nosotros no somos menos espectadores y decimos, qué terrible, qué terrible? Ese día dijimos, no sé qué decidan los demás, pero en esta casa vamos a hacer algo. Y entonces, hijo, hija, es terrible lo que pasó. No importa que no lo conozcamos, es terrible. Quiero que pienses que esto le hubiera ocurrido a tu amiguito, a tu mejor amiguito de la escuela. Imagínate que ya no estuviera por una situación así. Eso fue exactamente lo que pasó. Decidimos tomar medidas, explorar en su corazón cómo están, cómo se sienten, y empezaron a abrir su corazón. Afloraron algunas cosas, nada grave, pero cosas que necesitábamos como padres escuchar. Al grado que al día siguiente o días después mi esposa fue a la escuela y habló con la maestra y le dijo, mire, a raíz de lo que ocurrió, hablamos con nuestros hijos y salieron estas cosas. Solo queremos enterarla. Están pasando estas cosas en el aula. Sí, señora. ¿Sabe qué? Hay otros padres que se han acercado y nos dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Alguien tiene que hacer algo. ¿Quisieran darle una charla a los padres de un grupo? Sí, claro que sí. Y a los cuantos días estábamos dándole charla en un salón de ahí mismo de la escuela a los padres de la secundaria. Nos dijeron, no, ahora otra vez, a otro grupo, por favor. 2 veces. Terminando les dijeron, no, es importante que los papás escuchen esto. Necesitamos hablarle a los padres de toda la escuela. Y entonces rentaron un cine y juntaron a los papás de toda la secundaria, de toda la primaria y de todo el kinder. Y tuvimos la oportunidad de estar compartiendo con los papás de unos, ¿cuántos alumnos eran, amor mío? Todos eran 600. De primaria, solamente de primaria son 600. Un cine. Los papás estaban atentos. Me metí al internet, busqué estadísticas. No es el motivo de esta charla, pero sé que la mayoría de ustedes se espantarán cuando vean el índice de suicidio en adolescentes en México. Nadie está hablando de eso. Eso no aparece en las noticias. Nuestros muchachos se están matando. Se están matando. Es un reflejo de toda la violencia que han consumido por tantos años. Una manera absurda de canalizarla, de no saber qué hacer con ella. ¿Mato a alguien o me mato? Los papás, las familias se siguen destruyendo, indiferentes, sin ver a nadie que se levante y reconstruya absolutamente nada. Lo que estamos viendo aquí es un gran desafío. Levantémonos y edifiquemos, dice Nehemías 2:18. Versículo siguiente, 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, 3 personas, atención con los nombres, otra vez, no es broma, estos son los nombres: Sanballat horonita, Tobías amonita y Gesem el árabe. ¿Qué fue lo que hicieron? Escarnio de nosotros, se burlaron de ellos. Una persona que tiene ese nombre evidentemente es un hijo no deseado. No sé. Oye, creces con rencor social si te ponen, oye, imagínate, Sanballat. Sanballat. Bueno, ¿aquí habrá algún Sanballat? ¿Tiene alguien alguna mascota Sanballat? O sea, ni al perro le pone Sanballat por respeto, ¿no? Sanballat. ¿Cómo ves? Gesem, en fin, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Una familia que trata de vivir en los principios de Dios va a recibir oposición, va a recibir la burla, aún de vecinos, aún de familiares.
No, lo normal es que esto se acabe. Vámonos, que se destruya. Están destruidos los muros. ¿Alguien los quiere reconstruir? No me agarré. Ya, esto está acabado, se acabó, vámonos. La familia que quiere crecer espiritualmente pone las manos en la obra, aunque enfrente oposición. Actúa con esfuerzo y camina con determinación. Ve lo que dice el versículo siguiente, versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ellos siguen con la misma cantaleta. Nos vamos a levantar y vamos a edificar. Hace algunos años, estando yo muy chamaco, vi una noticia en la televisión que he grabado en mi mente hasta el día de hoy. Resulta que es un hombre que se dedicaba a talar árboles, un talamontes, y trabajaba en una compañía dedicada a ese oficio. Todo lo que él tenía en su propio hogar, él mismo lo había construido con sus manos. Todo era de madera. Esto ocurrió en el norte de Estados Unidos o en el sur de Canadá, por allá. Un buen día, él ve un árbol increíble que le puede ayudar para algo que está haciendo en su casa. Y entonces habla con la empresa para la que trabaja, preguntándoles si ese árbol lo van a considerar. Ellos le dicen que no. Y entonces dice: bueno, ¿me puedo quedar con ese árbol? Adelante. El hombre entonces termina su jornada laboral y se queda en el bosque, solo, mientras todos sus compañeros regresan a casa, para entonces él cortar el árbol, el gran árbol, y dejarlo ahí listo para llevárselo al día siguiente. Decide hacer eso solo. Es un hombre experto, es un talamontes, de eso vive. Y entonces comienza a cortarlo, pero algo ocurre, algo absolutamente inesperado, y el gran árbol, en lugar de caer en la dirección que él espera, se le viene encima tan rápido que no alcanza a salirse por completo, y entonces una de sus piernas queda aprisionada por el árbol. Está solo en el bosque. Pronto va a anochecer y él sabe que no hay fuerza en él como para mover ese árbol. Lo más seguro es que no sobreviva, no pueda librar la noche ahí. Y entonces toma una decisión increíble. Lleva su mano hacia su cinturón, no para buscar su celular, porque en aquellos entonces ni siquiera el celular existía. Él tenía un walkie-talkie, pero estaba en la camioneta. Lo que encuentra en su cinturón es su navaja suiza. La saca, encuentra el serrucho y se cercena en la pierna, obviamente sin ningún tipo de anestesia, a la altura de la rodilla. No me puedo imaginar el dolor que decidió vivir a fin de vivir. Se libra y empieza a desangrarse, lo cual es obvio. Arrastras, llega a la camioneta, toma el walkie-talkie y se comunica a los servicios médicos. Les dice: señores, me estoy desangrando. No alcanzan ustedes a llegar hasta donde estoy y encontrarme vivo. Voy a tomar esta camioneta y como pueda, espero que me encuentre en tal punto de la carretera. Y eso hace. Con una pierna, toma la camioneta, es rescatado en la carretera, es llevado, recibe atención médica, le libran la vida, y todavía mandan a un grupo de rescatistas que van por su pierna, mueven el árbol, sacan la pierna y tratan de reinjertarse